Los planes de estudio apenas se detienen por dos corrientes que tuvieron grandísima trascendencia en la narrativa española de principios del siglo XX. Hablamos del novecentismo o generación del XIV y de las vanguardias. Quédate porque aquí vas a aprender todo lo que no da tiempo a ver en los centros educativos. Y vamos a comenzar con el llamado novecentismo o generación del XIV. Se le llama generación del XIV porque está precisamente como elemento bisagra entre la generación del 98 y la posterior generación del 27. Del mismo modo, se emplea para denominar a esta serie de autores y autoras la palabra o el término novecentismo, que fue creado por el ensayista catalán Eugeni Dors. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el ideario? ¿Cuáles son las características de este movimiento? Bueno, como acabamos de decir, en primer lugar, es un movimiento que se sitúa a medio camino, cronológicamente hablando, entre la generación del 98 y la generación del 27. Y esto es bastante relevante, ya que en esos apenas 30 años, mal contados, pues se generan una serie de cambios importantes, no solo en la sociedad española, sino en toda Europa. Cambios importantes que además traen consigo nuevas tendencias artísticas. De hecho, en el propio año 1914, año del que toma el título La Generación, estalla la Primera Guerra Mundial. Hecho, como es lógico, absolutamente trascendente, que cambia el devenir y el signo y el destino de todo el continente. Sabiendo cuál es el contexto, ¿qué rasgos podemos encontrar en estos autores del 14 o estos autores novecentistas? El propio término novecentismo ya nos da una pauta, nos da una idea de renovación, de cambio, de apertura. Es precisamente este ideario el que consideraban los autores que era necesario en una nueva tradición intelectual española que querían imponer. Ese, digamos, era su leitmotiv, ese era su objetivo. Para ello rompen con algunas pautas que introducía la generación del 98. Para empezar, ese apego que tenían los autores del 98 por lo interno, por España y en concreto por Castilla. Los autores del 14, en cambio, van a hacer una reflexión diferente y van a mirar al exterior, van a mirar a Europa, van a mirar a la intelectualidad internacional. Otro apartado importante es que lo que caracterizaba a los autores del 98, posiblemente con la salvedad de Unamuno, es que tenían una impronta fuertemente autodidacta, fuertemente intuitiva en su manera de crear. Bueno, los autores del 14 van a ser personas absolutamente academizadas, muy formadas, muy técnicas y de un fuerte pozo intelectual. Este es otro rasgo importante. Y un tercer rasgo que podemos decir es que mientras que los autores del 98 tenían una visión pesimista, los autores del novecentismo, dentro de ese ansia, dentro de ese espíritu de apertura, consideran que la renovación es posible y plantean pues un cierto grado de optimismo, pero sobre todo en muchos momentos también ese optimismo está acompañada de una dosis de sátira importante y de ironía importante, es decir, va a ser una visión mucho más desenfadada de España. Sigue siendo crítica, sigue siendo analítica, sigue siendo intelectual, pero en muchos momentos, sobre todo cuando se encara de forma narrativa o ficcional, pues hay una visión más desenfadada de los problemas de España. Un autor determinante que marca esta generación es, por supuesto, Ortega y Gasset, el gran filósofo español, con obras como La rebelión de las masas, donde precisamente hace hincapié en la irrupción de la llamada sociedad de masas, la sociedad de consumo contemporánea,
y cómo esa generación de la sociedad de masas implica directamente una nueva forma de crear cultura y una nueva forma de consumo de esa cultura. Esto también lo vamos a tener en los autores de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, van a ir en una línea muy similar. Y por otro lado, también hay una obra fundamental en Ortega y Gasset, como es El arte deshumanizado, obra de la cual vamos a hablar cuando comentemos las características de los movimientos de vanguardia. Además del citado Ortega y Gasset, tenemos que nombrar a otros autores. Ya he hablado de Eugène Dehors, a Clara Campoamor, pero especialmente me voy a detener en dos autores claves de la generación del 14, como fueron Gabriel Miró y como fue también Ramón Pérez de Ayala. Ramón Pérez de Ayala es alguien que, igual que todos sus contemporáneos, tiene una increíble formación académica. Es alguien que de hecho fue embajador fuera de España, embajador en Londres, por tanto es una persona con una visión cosmopolita, que tuvo en sus inicios una educación religiosa, pero que después fue claramente crítico con este modo de vida y con esta visión del mundo, con una visión del mundo demasiado influenciada por la religión. Tiene un estilo muy ensayístico, muy intelectual, muy denso, pero también de una grandísima calidad y de una grandísima concentración de ideas. Entre sus obras más destacadas podemos hablar de Troteras y danzaderas, donde hace un retrato de la bohemia madrileña de la época, lógicamente, principios de siglo, y Belarmino y Apolonio, que es una obra de fuerte intención satírica sobre la filosofía y también sobre algunos presuntos filósofos que rondan por ahí, pero que quizás no lo sean tanto. Bueno, pues esas serían dos de las obras de Ramón Pérez de Ayala, que, como digo, tiene muchas más. Con respecto a Gabriel Miró, lo cierto es que es una especie de rara avis, es alguien que va por libre. Gabriel Miró es un autor absolutamente indescriptible por su grandísima belleza lírica, la belleza lírica que impone en sus escritos. Tiene un estilo muy personal, muy característico, muy paisajístico, muy pictórico. En algunos momentos puede recordar a Zorín. Por eso digo que quizás Gabriel Miró, dentro de este conglomerado de autores de la generación del 14, va un poco a su aire, pero sin embargo lo tenemos que citar porque sus obras, sus escritos son de una belleza y de una calidad impresionante. Como muestra, pues citaré quizás su obra más importante, que es El obispo leproso. Bueno, y este sería un panorama general de autores, características y contexto de la generación del 14. Ahora vamos a meternos con los movimientos de vanguardia, especialmente en el área de la narrativa y, como es lógico, en España. Y lo primero que tenemos que decir de las vanguardias es que es un conglomerado de movimientos, un conglomerado de tendencias que además son multidisciplinares, es decir, que abarcan todos los modos de expresión artística que existen, por supuesto también la literatura, pero tendrán una importancia capital en las artes plásticas, en la pintura muy especialmente. Y la otra característica es que es un movimiento internacional, aunque va a tener dos grandes focos de influencia en España. Por un lado, las vanguardias europeas y por otro, Latinoamérica. Ese van a ser los dos lugares geográficos que van a determinar en mayor medida el movimiento y la evolución de las vanguardias en España. Seguramente os sonarán movimientos como el surrealismo, el cubismo, como todos esos famosos ismos, todo lo acabado en ismos, pero vamos a centrarnos en esos movimientos que realmente tuvieron más trascendencia en nuestro país. Y curiosamente,
aunque también tuvimos una gran influencia de las vanguardias a través de Francia, a través del dadaísmo, el movimiento Dada o el surrealismo, movimientos surgidos en Francia, lo cierto es que aquí movimientos como el ultraísmo, donde tenemos a autores como Rafael Cansino Asens y la creación de la revista Ultra como gran hito, y otro movimiento como el creacionismo de Vicente Huidobro, tuvieron pues una gran trascendencia. Fueron movimientos que, como ya he comentado, surgen en Latinoamérica, que utilizan el idioma español como base y que lógicamente pues aquí tienen gran desarrollo. Tanto el ultraísmo, pero sobre todo el creacionismo, marcan una especie de ruptura con lo anterior. Esto es una característica común a todas las vanguardias, e intentan imponer una serie de nuevas normas a la hora de crear artísticamente. El ultraísmo fundamentalmente plantea la creación artística como un juego, como algo lúdico, como algo donde hay que dejar de lado la racionalidad y centrarse quizás más en la propia inventiva, en el propio ingenio, en ir más allá de lo que los límites de la técnica te imponen. Por eso lo de ultraísmo, ir más allá. Y el creacionismo de Vicente Huidobro, o que tiene a Vicente Huidobro como autor más destacado, pues impone precisamente la instauración de unas nuevas normas, impone partir de cero, impone casi pues inventar de nuevo lo que es el arte. Por eso lo de creacionismo. Bueno, como digo, estos fueron dos movimientos de grandísima importancia en España, tuvieron desarrollo a través de diversas revistas. Ya he hablado de la revista Ultra. Jorge Luis Borges se inicia en el ultraísmo, y esto es algo muy importante. Jorge Luis Borges se inicia en las vanguardias y en esta intención lúdica que tenía este movimiento. Esto es relevante porque yo creo personalmente que después en todos sus escritos va a mantener de un modo u otro este carácter lúdico y juguetón de la escritura. Y Gerardo Diego, el gran autor de la generación del 27, también va a, vamos a decir, coquetear en sus inicios con estos dos movimientos, con el ultraísmo y el creacionismo. Además de lo dicho, tenemos que hablar de alguien absolutamente singular y grandioso como es Ramón Gómez de la Serna. Un personaje imprescindible y un personaje indescriptible. Tocó absolutamente todos los palos. Era al mismo tiempo un intelectual, un bohemio, un seguidor de la vida social de Madrid, era un divulgador, también dirigió varias revistas, publicaciones, publicaba ensayos, publicaba todo tipo de géneros y sobre todo era alguien que quiso romper con la lógica, es decir, que de hecho interiorizó el discurso de las vanguardias, pero que lo hizo de una manera muy particular, muy personal y también, por qué no decirlo, muy castiza. Ramón Gómez de la Serna de alguna manera combinaba toda la tradición intelectual y rupturista europea de las vanguardias con el casticismo español. Por eso genera una mezcla tan singular, tan insólita y tan sugerente. Creó de hecho todo un género como son las greguerías. Las greguerías de don Ramón Gómez de la Serna no son ni más ni menos que mensajes cortos, casi como pequeños proverbios, de muchísima sátira, de muchísima ironía y de una gran intensidad lírica. Yo ahora mismo recuerdo uno que decía algo así como que en el colegio, cuando oía hablar de las Antillas holandesas, él se acordaba de las natillas y automáticamente le entraba hambre. Bueno, pues esta era la tendencia de Ramón Gómez de la Serna en sus greguerías, que también, por cierto, como he dicho antes, tocó todos los palos y practicó la novela. Ejerció también la técnica narrativa en obras como El torero Carancho. Yo creo que el título nos da una pista. Antes de cerrar este vídeo, quiero hacer mención también de nuevo a José Ortega y Gasset, en este caso con su obra El arte deshumanizado, porque en El arte deshumanizado José Ortega y Gasset precisamente desgrana todo lo que tiene que ver
con los movimientos de vanguardia, toda la filosofía que hay detrás de los movimientos de vanguardia, toda la estética, el planteamiento estético, y este no es ni más ni menos que reivindicar la autonomía del arte y reivindicar el mensaje y la creación artística como ente superior por encima de la percepción del receptor. Dicho de otro modo, el arte, desde el punto de vista de las vanguardias, tiene que preocuparse por la generación del propio mensaje, por la generación de la propia obra, y no tiene que estar tan centrada en la recepción del posible espectador. El espectador es el que está casi obligado moralmente a aceptar y a entrar en la obra de arte, a comprenderla y a desengranarla. Y en última instancia, si no lo hace, pues peor para él. Esta, como digo, es la estética que tienen las vanguardias europeas y latinoamericanas, y es la estética que describe perfectamente Ortega y Gasset en su ensayo El arte deshumanizado. Esta obra va a tener importantísima trascendencia en la generación del 27. La generación del 27 se va a caracterizar por hacer una simbiosis entre la vanguardia y el folclorismo. Es decir, que realmente van a, diríamos, que superar el ideario de las vanguardias para crear algo nuevo y algo que yo diría es más rico. Por eso la generación del 27 tiene tanta importancia. Pero de la generación del 27, que sobre todo tuvo importancia en la lírica, no en la narrativa, hablaremos en vídeos posteriores. Yo creo que por hoy es suficiente. Te has llevado una idea clara, sintética y efectiva de lo que son dos grandes movimientos como fueron el novecentismo y las vanguardias. Espero que te haya servido, espero que te sea útil. Comenta, dale like, suscríbete, propon nuevos temas y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos de tu canal. Juanma te lo cuenta. Hasta la vista. Chao.